Muy buenos días, mis queridos hermanos. Reciban un fuerte abrazo de sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Parroquia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy, mis queridos hermanos, Dios nos tiene una hermosa lectura, una hermosa escritura para que nosotros la analicemos, la meditemos. Sobre todo, mi querido hermano, tú que compartes la palabra de Dios, tú que eres un servidor de Dios, tú que sirves en tu parroquia, tú que anuncias el mensaje de Dios, tú que a veces en las pruebas te sientes triste, tú que porque te critican te sientes desanimado, tú que llega el momento en que tal vez ya no te quieres acercar, en que te preocupa el qué dirán. Hermano, la palabra de Dios hoy nos enseña cómo debemos actuar, cómo debemos vivir y cómo debe ser nuestro gran amor. Somos unos discípulos de Cristo, un seguidor de Cristo. Debemos pasar por muchas pruebas y esas pruebas a veces nos debilitan. A veces esas pruebas nos hacen sentir inferiores. A veces esas pruebas nos hacen querer alejarnos de Dios. Pero mi hermano, hoy en este día, Dios nos regala una hermosa escritura para que la analicemos, la meditemos. Pero vamos a ver, mis hermanos, cuál es el mensaje que tiene para nosotros. Hoy en este día, lunes 19 de junio del 2023, vamos a tomar la segunda carta a los Corintios del capítulo 6, del versículo del 1 al 10. Y leemos la palabra del Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos preocupamos en toda circunstancia por no dar a otro ningún pretexto para criticar nuestra misión. Al contrario, de mil maneras demostramos ser auténticos ministros de Dios, de lo que soportan todo, las persecuciones, las privaciones, las angustias, los azotes, las tentaciones, las oposiciones violentas, las fatigas, las noches sin dormir y los días sin comer. Procedemos con integridad, conocimiento, espíritu abierto y bondad, impulsados por el Espíritu Santo y el amor sincero, con las palabras de verdad y con la fuerza de Dios, con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos. Unas veces nos honran y otras nos insultan. Recibimos tanto críticas como alabanzas. Pasamos por mentirosos, aunque decimos la verdad. Por desconocidos, aunque nos conocen. Nos dan por muertos, pero vivimos. Se suceden los castigos, pero no somos ajusticiados. Nos tocan mil penas y permanecemos alegres. Somos pobres y enriquecemos a muchos. No tenemos nada y lo poseemos todo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, como mencionábamos al principio, hay veces que en nuestra vida, en nuestro caminar, hay veces las críticas, hay veces que porque nos juzgan, hay veces que porque hablan de nosotros, queremos aventar la toalla, queremos abandonar al Señor. Y tristemente, mis queridos hermanos, hay veces que muchos de nosotros queremos recibir puras alabanzas, ¿sí? Queremos escuchar todo el tiempo puras cosas buenas. Pero eso, mis hermanos, a nosotros nos enseña que debemos pasar por muchas pruebas, ¿sí? Por eso el apóstol San Pablo nos dice claramente, al contrario, de mil maneras demostramos ser ministros auténticos de Dios. Auténticos ministros de Dios. ¿Cómo debemos ser nosotros? Y esta es una pregunta que nos debemos hacer. Háztela tú y ahí me la hago yo, hermano.
¿Verdaderamente soy un auténtico ministro de Dios? Porque acabamos de ver en las Escrituras, mis queridos hermanos, que un auténtico ministro de Dios, ¿qué es lo que dice? Pasa por persecuciones, privaciones, angustias, azotes, oposiciones violentas, fatigas, noches sin dormir, días sin comer. Y todo eso, mis queridos hermanos, muchos de nosotros lo estamos viviendo. ¿Por qué? Por llevar el mensaje de Dios. Hay veces que las fatigas, hay veces que las trasnochadas, hay veces que las privaciones de muchas cosas, ¿sí? Pero eso nos dan a saber a nosotros cómo debemos ser verdaderamente ministros auténticos de Dios. Y nos sigue diciendo las Sagradas Escrituras, unas veces nos honran y otras nos insultan, ¿sí? Lo hemos vivido, hermanos. Muchas veces lo honran a uno y muchas veces lo critican. Por una cosa que te equivoques, te van a criticar. Tristemente, llega a veces que en la propia familia te critican, ¿sí? Pero hay veces que fuera de tu familia la gente te honra por lo que dices, por lo que hablas. Por eso, mis queridos hermanos, este mensaje es para que cada uno de nosotros no simplemente vivamos que nos estén honrando, sino que aprendamos a vivir de lo que nos honran y los que nos insultan, ¿sí? De los que nos critican y los que nos dan alabanza. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esto a cada uno de nosotros nos hace crecer, nos hace seguir en ese caminar. ¿Cuántas críticas recibiría San Pablo? ¿Cuántas críticas, cuántos insultos recibió San Pablo? ¿Sí? ¿Cuántas veces lo tratarían como mentiroso? Y eso es para que nosotros también nos esforcemos y sigamos caminando. Que no nos rindamos, hermanos, sino al contrario, nos esforcemos en seguir ese caminar, en seguir anunciando la palabra de Dios, el mensaje de Dios a nuestros hermanos. Aunque nos critiquen, aunque nos juzguen, aunque hablen de nosotros, aunque digan que somos mentirosos. San Pablo no se rindió. Y sin embargo, encontró la gloria. A eso estamos llamados nosotros, a buscar el reino de Dios. Recuerden, mis queridos hermanos, que tenemos que pasar por muchas pruebas. Y si estás pasando por estas pruebas en este momento, no te rindas, sino al contrario, esfuérzate y date cuenta que lo tenemos que vivir, lo tenemos que pasar, para que seamos verdaderamente ministros de Dios. Recordemos también, mis hermanos, cómo nos dice el Evangelio de San Mateo. Nos dice el Evangelio de San Mateo cómo debemos portarnos. A los que nos critican, a los que nos insultan, a los que nos juzgan, dice Jesús, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Así que, mi hermano, si te critican, no los critiquen. Si te juzgan, no los juzgues. Porque dice la palabra de Dios, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero aquí en esta escritura Jesús nos dice, pero yo les digo, no resistan al malvado, antes bien, si alguien te golpea la mejilla derecha, ofrécele también la otra. ¿Qué nos quiere decir? Que no ofrezcamos mal por mal. Si te hacen un mal, ofrécele un bien, hazle un bien. Hazle todo lo contrario de lo malo que te hagan. Si te insultan, recíbelos. Si te critican, compadécete de ellos. Este es el mensaje de nuestro Señor Jesús para nosotros. Que nosotros amemos a los que nos tratan mal, a los que nos juzgan, a los que nos critican. Y San Pablo nos dice que si queremos ser verdaderamente ministros del Señor, tenemos que pasar por todas estas pruebas.
donde nos critican, donde nos juzgan, donde a veces dicen nos honran, donde a veces nos dan alabanza, ¿sí? Pero mis queridos hermanos, yo te invito hoy en este día a que ames y amemos a los que nos hacen daño, a los que nos juzgan, a los que nos critican. Y pues una vez más, mis queridos hermanos, que la misericordia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de sus corazones.